Hola amigos, les habla el profe Carlos, bienvenidos a Profe Desarrollo del Pensamiento Lógico Matemático. El día de hoy vamos a desarrollar otro video de nuestro curso aritmética denominado Cómo ubicar fracciones en la recta numérica, donde vamos a ver el concepto de fracción, cómo representamos una fracción cuando es propia o impropia y cómo ubicarlas en la recta numérica. Vamos ahora. Lo primero que vamos a ver es el concepto de fracción, que nos dice: las fracciones expresan cantidades en las que los objetos están partidos en partes iguales. Esto es de vital importancia tener en cuenta que siempre las partes deben ser iguales para representar las fracciones. Otro concepto que debemos tener en cuenta es que una fracción es el cociente de dos números, es decir, una división sin realizar. Otro concepto importante a tener en cuenta es que una fracción nos representa una división o cociente. También debemos tener en cuenta los elementos que forman la fracción, que son, en este caso, el numerador, que es el número que está en la parte de arriba, y el denominador, que está en la parte de abajo, que el denominador nos dice o nos indica el número de partes en que dividimos a cada unidad. Es importante en este caso que el denominador es 6, debemos dividir la unidad en 6 partes, y el numerador nos dice o nos indica las partes que debemos tomar. En este caso, de esas 6 partes que dividimos la unidad, debemos tomar 2. Para entender un poco mejor esto, vamos a ver la representación de la fracción. En este caso vamos a representar 2/6, que esto significa que la unidad, en este caso este rectángulo, lo vamos a dividir en 6 partes porque el denominador es 6. También debemos tener en cuenta que para dividirlo en 6 partes solo debemos hacer 5 cortes. Vamos a ver entonces 1, 2, 3, 4, 5 cortes, y si nos damos cuenta, haciendo esos 5 cortes nos va a quedar la unidad dividido en 6 partes porque el denominador es 6. Pero de esas 6 partes solo vamos a tomar 2, por eso vamos a pintar 1 y 2, y ahí quedaría representada la fracción 2/6, que en este caso la fracción 2/6 es propia porque el numerador es menor que el denominador. Vamos a ver otro ejemplo que es 6/6. Esta fracción es igual a 1 y vamos a ver por qué es igual a 1. Tenemos nuestra unidad, la volvemos a repartir en 6 partes o dividir en 6 partes, hacemos 5 cortes, pero en este caso el numerador es 6, entonces pintamos 6 partes. Como nos damos cuenta, toda la unidad queda pintada porque el numerador y el denominador son iguales y esto representa 1, por ello quedó toda pintada. Vamos a ver otro ejemplo que es 8/6. Como 8/6 es mayor que 1, ¿por qué? Porque el numerador es mayor que el denominador, entonces no podemos representarlo solamente en una unidad. En este caso vamos a representarlo en 2 unidades. ¿Por qué? Porque en una unidad solo podríamos representar 6, ya en 2 podríamos representar hasta 12 y ya podríamos pintar las 8 partes. Cada unidad va a ser dividida en 6 partes. Dividimos la primera unidad en 6 partes, hacemos 5 cortes. Dividimos la segunda unidad en 6 partes, hacemos 5 cortes. Siempre hacemos un corte menos de la cantidad de partes que debemos dividirlo, pero en este caso vamos a pintar 8. Entonces pintamos 6 en la primera unidad y 2 en la siguiente unidad, y ahí completaríamos los 8/6. Algo que debemos tener muy en cuenta es que cuando la fracción es menor que 1, como en el caso de 2/6, porque el numerador es menor que el denominador, entonces por eso es menor que 1, esto representa una fracción propia. Lo mismo cuando el numerador y el denominador son iguales, que es igual a 1, esto también es una fracción propia. Pero cuando el numerador es mayor que el denominador y esta fracción es mayor que 1, esto es una fracción impropia. Ya teniendo en cuenta eso, podemos ir a ubicar las fracciones en la recta
numérica. Y la primera fracción que vamos a representar es 3/4, donde el numerador es 3 y el denominador es 4, y como el numerador es menor que el denominador, esto significa que es una fracción propia y es menor que 1. Vamos a hacerlo paso a paso. El primer paso nos dice que marca el punto de referencia correspondiente al 0. Para ello hacemos la recta numérica y ubicamos el número 0 como referencia. Vamos al siguiente paso que nos dice: entre números naturales y considerando el denominador, divides en partes iguales cada segmento de la recta que representa una unidad según sea necesario. Para entenderlo mejor vamos a hacerlo. Ubicamos la recta numérica, el número 0, el número 1. Como esta fracción es menor que 1, va a estar ubicada entre 0 y 1. Y esa unidad va a estar dividida en 4 partes porque el denominador es 4. Pero para dividirlo en 4 partes solo vamos a hacer 3 cortes. 1, 2, 3 cortes y nos queda dividida la unidad en 4 partes. No es necesario dividir las otras unidades porque esta fracción es menor que 1 y va a estar ubicada entre 0 y 1. Vamos para el siguiente paso que nos dice: a partir del 0 cuentas el número de partes que corresponda al numerador y ubicas la fracción. Volvemos a tener ahí ya dividida la unidad en 4 partes, pero como el numerador es 3, vamos a iniciar contando 3 partes desde el 0. 1, 2, 3 partes, y en ese punto nos quedaría ubicada la fracción 3/4. Excelente. Vamos a ver otro ejemplo que en este caso es 4/4. Hacemos el primer paso, que es ubicar como referencia el 0. Como esta fracción es igual a 1 porque el numerador y el denominador es 4, son iguales, solo vamos a necesitar del 0 al 1 para poder representarla. Entonces vamos a hacer el paso 2, que es ubicar el número 0, el número 1. Como el denominador es 4, dividimos en 4 partes, para ello solo hacemos 3 cortes. Como ya sabemos, esta fracción va a quedar en el mismo punto que el 1, pero vamos a hacerlo. ¿Por qué? Porque el numerador y el denominador son iguales. Vamos a hacer el tercer paso, que es realizar los saltos teniendo en cuenta el numerador, que en este caso es 4. Entonces vamos a hacer 4 saltos o contar 4 partes. 1, 2, 3 y 4, y ahí nos quedaría ubicado la fracción 4/4, y podemos explicar y mostrar por qué esa fracción era igual a 1, y así queda comprobado. Vamos a hacer otro ejemplo, que en este caso es 7/4. Como 7/4 es una fracción mayor que 1, ¿por qué? Porque el numerador es mayor que el denominador. Vamos a ver cómo lo hacemos. Hacemos el primer paso, que es ubicar el 0 como referencia. Hacemos el segundo paso, que es dividir cada unidad en 4 partes porque el denominador es 4. Ubicamos el número 0, el 1 y el 2 porque esta fracción ya es mayor que 1. Entonces cada unidad la vamos a dividir en 4 partes. Dividimos la unidad de 0 a 1 en 4 partes. Hacemos solamente 3 cortes. Ahora dividimos la unidad de 1 a 2 también en 4 partes y solo hacemos 3 cortes. Y ahí ya tenemos para poder ubicar el numerador, que en este caso es 7. Y vamos a tomar 7 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y en ese punto quedaría ubicada la fracción 7/4 y comprobamos que esta fracción es mayor que 1. Si nos damos cuenta, todas estas fracciones quedaron ubicadas al lado derecho del 0 porque son positivas. Ahora vamos a ver unos ejemplos de fracciones negativas que nos van a quedar ubicadas al lado izquierdo del 0. Y la primera fracción negativa que vamos a ubicar en la recta numérica es menos 1/2, donde
el numerador es 1 y el denominador es 2. Esta fracción, porque el numerador es menor que el denominador, va a estar ubicada entre 0 y menos 1. Vamos a hacer el paso a paso. Primer paso, hacemos la recta numérica, ubicamos el número 0. Como esta fracción es negativa, ya sabemos que va a estar ubicada al lado izquierdo. Para ello hacemos el paso 2, que es ubicar el número 0, ubicar el menos 1. No hay necesidad de ubicar el menos 2 porque esta fracción va a estar entre 0 y menos 1. Como el denominador es 2, lo dividimos en dos partes, solo hacemos un corte. Y en el paso 3 pues solo tomamos una parte de esas dos o hacemos un salto. Y ahí quedaría ubicada la fracción menos 1/2. Excelente, vamos a ver otro ejemplo que es menos 2/2. Esta fracción va a ser igual a menos 1 porque el numerador y el denominador es igual y es negativo, entonces nos va a quedar igual a menos 1. Vamos a comprobarlo. Ubicamos el número 0 como referencia. En el paso 2 ubicamos el 0 y el menos 1. No hay necesidad del menos 2 porque esta fracción no alcanza hasta allá. Dividimos la unidad en dos partes, hacemos un corte, pero de esas dos partes también en el paso 3 tomamos 2 porque el numerador es 2 y nos damos cuenta que esa fracción queda ubicada sobre menos 1 y comprobamos que cuando el numerador y el denominador son iguales, eso representa en este caso a menos 1 porque es negativa y está al lado izquierdo. Para terminar vamos a hacer la última fracción negativa, que es menos 3/2, y esta fracción, como nos damos cuenta, va a estar más a la izquierda del menos 1 porque el numerador es mayor que el denominador, y vamos a ver por qué. Ubicamos como referencia el 0, en el paso 2 vamos a ubicar el 0, el menos 1 y el menos 2 porque ya sabemos que esta fracción está más a la izquierda del menos 1. Dividimos cada unidad en dos partes, es decir, del 0 al menos 1 lo dividimos en dos partes, hacemos un corte. Del menos 1 al menos 2 también lo dividimos en dos partes y solo hacemos un corte. Y como en este caso es el numerador 3, vamos a tomar tres partes o vamos a hacer tres saltos, 1, 2, por ello debemos hacer más, entonces 3, y ahí nos quedaría ubicado la fracción menos 3/2. Excelente, ahora es turno de que coloques en práctica lo aprendido resolviendo los siguientes ejercicios. Representa en la recta numérica las siguientes fracciones: 5/6, menos 8/4, 4/3, menos 6/8 y 9/9. Pero no olvides darle like a nuestros videos y suscribirte a nuestro canal para estar informado de todo nuestro contenido. Hasta un próximo video, amigos.